Muy buenos días alumnos, les habla el profesor Carlos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la segunda parte de lo que vendría a ser la prehistoria. Bueno, vamos a iniciar con lo que vendría a ser el periodo neolítico. Acuérdense que aún estamos en la edad de piedra. ¿Qué significa el término neolítico? Piedra nueva, que abarcó entre los años 7000 al año 3000 a.C. En este periodo el hombre ya empieza a controlar la naturaleza para tener un mejor desarrollo dentro de la misma. Ahora, como característica de este periodo vamos a encontrar que se van a dar las primeras construcciones de ¿qué? De viviendas, en la cual se va a denominar palafitos. Estos palafitos son construcciones de madera, en el cual pues van a estar ubicadas cerca de los ríos. Ahora, estas construcciones o estas viviendas van a estar hechas en las partes altas, es decir, colocaban 4 palos de manera vertical y sobre estos 4 palos colocaban una plataforma de madera. Y sobre esta plataforma elaboraban sus casas. ¿Y por qué lo hacían en las partes altas? Acuérdense que ya que está cerca de un río, había periodos en el cual el río se desbordaba y como está en la parte alta, ya no permitía inundarse sus viviendas. Imagínense, si está en la parte baja, cada cierto tiempo sus casas se iban a inundar y ellos no podían vivir. Entonces acuérdense que era de suma importancia ellos tener acceso directo al agua. Entonces la mejor manera era construir cerca a los ríos. Luego tenemos que también se van a producir construcciones, en este caso de monumentos megalíticos, o sea, de grandes piedras, en el cual vamos a tener los dólmenes, los menhires y los crónex. Los dólmenes que vienen a ser especies de mesas gigantes de piedra, es decir, 2 piedras gigantes de manera vertical y una piedra de manera horizontal, que asemejaba pues a una mesa de piedra. Lo utilizaban pues en este caso para el aspecto religioso, para hacer en este caso sus rituales y muy relacionado con lo que vendría a ser la astronomía. Los menhires también, los menhires eran inmensos bloques de piedra de manera, en este caso alargada, colocadas de manera vertical. En este caso, pues también se les rendía cultos a estos menhires o a estas piedras o a estos monolitos. Luego tenemos los cronex, que los cronex vendrían a ser un conjunto de menhires. Es decir, se colocaban varios menhires de manera circular y de esta manera pues formaban los famosos cronex, que también está relacionado a lo que era pues la religión, lo que era la astronomía. Muy bien. Ahora tenemos que acá el hombre ya empieza a utilizar fibras vegetales, es decir, van a realizar telas y estas telas van a traer como consecuencia la elaboración de las primeras vestimentas. Es decir, dejaron de vestirse con pieles de animales para ahora vestirse con lo que vendría a ser las fibras vegetales, es decir, elaborar su propia indumentaria. Luego tenemos se produce el desarrollo de la industria, es decir, utensilios, armas y otros tipos de herramientas. ¿Qué tipo de industria? Industria de piedra. Luego tenemos que se produce el descubrimiento de la agricultura. Cuando hablamos del descubrimiento de la agricultura estamos hablando de la famosa revolución neolítica, donde el hombre se va a volver sedentario, ya que va a tener que cuidar a sus plantas, va a tener que cuidar a sus animales. Entonces, con la aparición de la agricultura y la ganadería, el hombre se vuelve sedentario, a tener presente ese dato. Y a la vez se va a producir la domesticación de plantas en ciertos lugares del mundo, como es en China, ubicado en el lejano oriente, en México, ubicado en Mesoamérica, y en Perú, ubicado en Sudamérica. Luego, a la vez, el hombre va a desarrollar lo que vendría a ser la cerámica. Ya va a dejar de elaborar solamente el barro para hacer sus objetos, ahora va a utilizar lo que vendría a ser la arcilla. Y van a empezar a elaborar cestas. Ya que hay textilería, ahora van a empezar a hacer las famosas cestas, para poder, o cestas o canastas, para poder guardar sus productos relacionados a la agricultura. Y luego se van a organizar en tribus, ya dejaron de agruparse en bandas, en clanes. Ahora, estas tribus son más evolucionadas, en el cual va a haber una especialización, en donde vamos a encontrar a un líder, a un grupo que se dedica a ciertas labores, supongamos la agricultura, el otro grupo a la ganadería, otro grupo a elaborar su cerámica, se van a especializar. Como consecuencia, se van a producir los excedentes de producción, es decir, lo que va a sobrar con respecto a lo que ellos van a producir. Eso está relacionado a la agricultura. Acuérdense, si yo voy a cultivar en chacra, yo no me voy a comer todo lo que lo que estoy cultivando. Voy a comer lo que necesito nada más y lo que me queda lo puedo comercializar o lo puedo intercambiar con otra persona. Entonces de esa manera se va a generar los famosos excedentes de producción y a la vez empieza a aparecer la propiedad privada. Claro, si yo cultivo acá, se supone que yo lo tengo que cuidar, eso me pertenece. Entonces lo mismo va a hacer la otra persona. Es así como se da inicio a la famosa propiedad privada. División de clases, se van a especializar y a la vez va a surgir la famosa clase dominante, en el cual va a estar dirigido por militares y religiosos. Acuérdense que los sacerdotes tenían mucho poder en aquellos tiempos, ya que ellos manejaban la astronomía para poder manejar de esa manera a las personas, y esto estaba muy relacionado a lo que era la agricultura. Acuérdense que la alimentación era fundamental en aquellos años.
Luego pasamos a otra etapa, ahora la etapa de la edad de los metales. Dejamos el uso de la piedra para ahora utilizar los metales. Es la última etapa de la prehistoria, claro, porque de ahí ya viene lo que vendría a ser la historia. La edad de los metales se divide en periodo de cobre, bronce y de hierro. En el periodo de cobre es un periodo de transición, o sea, es dejar de utilizar la piedra para ahora utilizar un nuevo metal llamado el cobre, por eso se llama periodo de transición. A este periodo también le llaman el periodo cuprolítico. Acá se va a dar el uso del oro, el estaño y el ámbar. Ya no solamente utilizaban el cobre, sino otros minerales. En este caso el ámbar no es un mineral, ¿no? Viene pues de la corteza de algunos árboles, que igual que eran utilizados como, lo podían utilizar como joyas, y era pues de un uso muy cotidiano para aquellos años, ¿no? Entonces ya no solamente vamos a ver que el cobre va a ser el único mineral que se va a utilizar, vamos a encontrar otros minerales. Luego tenemos que aparecen nuevos utensilios, como son los puñales, que son especies de cuchillos pequeños, las puntas de flechas, ya en este caso hechas de ¿qué? De cobre, agujas, anzuelos, arpones, joyas, objetos de culto. Entonces todos estos hechos de ¿qué? De metal. Luego tenemos, o mejor dicho, pasamos al siguiente periodo, el periodo de bronce, en el cual es una aleación o es una mezcla de metales, que es el cobre más el estaño. ¿Qué significa esto? Que el cobre más estaño va a dar origen a un nuevo metal, y este metal va a ser más fuerte que el cobre. Ahora, se van a realizar las primeras civilizaciones, en este caso en el periodo de bronce. Van a aparecer los primeros pueblos, ya en este caso, mejor dicho, ya con una organización muy clara y muy establecida, como son los sumerios, los acadios, los cretenses y los egipcios, ¿no? Entonces, ellos van a estar ubicados dentro de la edad de bronce o el periodo de bronce. Se domestica el caballo, ¿no? Y este animal fue utilizado para las guerras. Fue de suma importancia aprender a domesticar esta especie. Aparece el comercio, en este caso en base al trueque, al intercambio de productos. Acuérdense que en ese tiempo no existía la moneda. Y aparece la escritura, también buen dato ahí. El uso del adobe y el ladrillo. También van a utilizar la rueda, que era pues un instrumento que facilitaba transportar ciertos productos, ya que no solamente lo utilizaban pues en base en el transporte a los caballos, sino que ya empezaran a hacer los famosos las famosas carretas para ir llevando ciertos productos. Luego se produce la incineración de cadáveres en las urnas, y esta incineración de cadáveres está en base a la religión, a la creencia que ellos tenían. Aparecen nuevas técnicas agrícolas, en este caso la irrigación, ya hacen uso y control del agua, y luego se pasa al siguiente periodo, el periodo de hierro. Es el más este periodo es la utilización de un metal más resistente que el bronce. Acuérdense, el bronce es más resistente que el cobre, el hierro es más resistente que el bronce. El hombre siempre buscó tener materiales más resistentes para poder, en este caso, controlar mucho mejor la naturaleza. Entonces es así como va pasando de periodo en periodo. Acá vamos a encontrar a los hititas, que fueron los primeros en utilizar este metal, en este caso el hierro. El hierro permitió al hombre dominar mejor el medio y ampliar su horizonte cultural. Fue de suma importancia este metal. En Europa se van a dar dos periodos, el periodo de Hallstatt y la Atene. Son características muy distintas en base a la utilización de este famoso metal. Y luego también acá van a aparecer los famosos pueblos de los casitas, los mitanios, los ixos, los arios, los dorios, los jonios, que van a ser pues pueblos, ¿no?, civilizados, que van a dar origen a grandes culturas, ¿no? En el cual pues en la siguiente clase vamos a hablar sobre estas culturas, que va a ser la egipcia, la mesopotámica, los hebreos, pero eso ya va a ser más adelante. Pero estos pueblos van a ser la base para nosotros luego hablar de las importantes culturas que se presentaron en la edad antigua. Bueno, acá también empezaron a utilizar, en la edad de hierro se empezaron a utilizar los famosos carros de guerra, ¿no? Estos carros de guerra eran una especie de plataforma jalada por caballos, y también se utilizó la sal para la conservación de alimentos. Muy bien, alumnos, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.